toca entrar en un tema estamos estudiando el libro de Levíticos. Amén. Todos lo sabemos, obviamente. Amén. Pero les decía que hasta antes de la enseñanza de la semana pasada, estábamos en una secuencia, que era bien, bueno, no era tan variada, pero les dije la semana pasada que ahora las cosas estaban cambiando. Ahora era más o menos una ley diferente que el Señor estaba dando ya. Esto se trata, o esto se debe a que el Señor estaba instruyendo a su pueblo para que ellos comenzaran a entender las razones y aparte de eso, para que ellos también estuvieran mejor. Las leyes que estudiamos la semana pasada, si usted estuvo aquí, se debían a la salubridad, a la salud. ¿Por qué comer unos animales? ¿Por qué otros no? ¿Por qué acercarse a algunos? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué no se podían tocar? Cosas así, ¿verdad? Y es lo que dice el versículo 11, 40 en el capítulo 11, versículo 47. Dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo impío, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Precisamente para eso era esa ley. Y ahí en ese mismo capítulo podemos ver que se trataba de tanto los animales terrestres como los animales marítimos y todos los animales que las aves también, ¿verdad? Y todo lo que el Señor creó. Decíamos que si Dios sabía que algunos animales eran malos para nuestra salud, ¿por qué entonces los creó? Y también decíamos que, bueno, Dios los creó porque Él es el que se las sabe todas. Y la gran razón es porque hay que controlar el ambiente, hay que controlar esta tierra en la cual el Señor nos puso. Amén. Por lo tanto, había que tener el Señor con los mismos animales, ¿verdad? Se las ingenió. O el Señor, que es sabio, ¿verdad? Él creó un sistema de limpieza. El mundo o la misma naturaleza se sostiene, vamos a decir, en el sentido de que eran los mismos animales los que hacían la limpieza, ¿verdad? Y por ahí había un montón de obras, si lo queremos ver de esa manera, que los mismos animales hacían, tanto en el mar como en el cielo, como en la tierra. Ahora pasamos a un punto no menos interesante. Algo sumamente importante en este capítulo 12 del Levítico que nos toca el día de hoy. Y hablamos, ¿verdad?, del tema pecadores de nacimiento. Ese es el tema de hoy, pecadores de nacimiento. En ese tema vamos a estar hablando y que vamos a estudiar en el capítulo 12 de este libro del Levítico. Amén. Así que me dice si lo tiene, vamos a comenzar. Amén. Gracias a Dios que se me ha calmado un poquito. Yo he andado como dicen allá, decimos allá en México, como comezón. Aquí. Comezón, para nosotros, para mí es alguien que come mucho. Tengo comezón, quiere comerse todo. Tiene el Levítico capítulo 12. Ustedes se les ocurren unas cosas. Dice, amén. Bueno, le decía, mientras lo van buscando los otros hermanos, ¿verdad? Que estamos nosotros entrando a temas totalmente diferentes. Que estos temas, hermanos, realmente no los va a encontrar en cualquier parte usted. Por ejemplo, vea lo que dice ahí, capítulo 12. Hoy le voy a leer los primeros 2 versículos. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días
de su menstruación será inmunda. Amén. Entonces, este capítulo, como le digo, tiene un gran énfasis sobre el pecado, pero enfatiza muchísimo sobre el pecado. Pero esta vez es de carácter interno. Amén. Mostrándonos que no solo nos convertimos en pecadores por contacto, sino que también por nacimiento. Y esta es la ley, como le decía hace un momento, que si quiere usted se le puede llamar ley de la maternidad, o ley de maternidad, algo así, o sobre la maternidad, no sé, algo como usted lo puede entender, ¿verdad? O en otras palabras también lo puede llamar como transmisión del pecado por herencia, que esa es la naturaleza del hombre, del ser humano. Amén. Amén. No se me distraigan, yo sé que ha habido un poquito de distorsión aquí, pero no se me distraigan ustedes. Esto es bien importante que lo entiendan. Amén. Sí. Le dije otra vez que en este capítulo, aunque es tan corto, el Señor enfatiza, sigue enfatizando en el pecado, pero esta vez no de manera externa, o por contacto, o por comida, por alimentos, como lo era en el capítulo 11. Amén. Sino que ahora está hablando de un pecado natural, por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Amén. De eso es que estamos hablando. Por ejemplo, mire, el rey David en Salmo 51:5, hablando de esto, dijo así, para que lo vayamos entendiendo. Salmo 51:5. Yo sé que a veces a algunos les cuesta meterse en estos temitas, pero esto es bien importante, hermano, porque necesitamos conocer esto. Yo no sé cuándo nos vamos a volver a meter aquí. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Se da cuenta? De eso es que está hablando el Señor. Que no importa, ¿verdad? No importa cuán tiernos, cuán así impuros o cuán bonitos, como usted quiera llamarle a los bebés, ¿verdad? Inocente, le dicen algunos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo no tengo palabras bonitas para los niños. Yo soy bien tosco, hermano, pero bueno. ¿Usted qué sabe decirles cosas bonitas a los niños? Dios no lo ve de esa manera. Déjeme decirle que Dios no lo ve de esa manera. ¿No? Es algo sumamente extraño. Por lo mismo que acabamos de leer aquí en Salmo. ¿Cómo dijo David? En maldad he sido formado. ¿Y qué más dice? Y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, ¿cómo lo ve Dios? ¿Se da cuenta? No, por eso le dije, este capítulo enfatiza en el pecado interno, el pecado interior, lo que llevamos dentro, lo que realmente somos naturalmente, la naturaleza. En estas condiciones estaba todo Israel en aquellos tiempos cuando Dios los tomó. Es por eso que algunos dicen, ¿verdad? Ay, yo quiero arreglar mis cosas antes de venir a Cristo y nacer de nuevo. No vas a poder. Nunca vas a venir a Cristo si estás esperando eso. Tienes que venir al Señor tal y como eres. Con todas mis maños y con todas tus maños. Así el Señor te va a recibir. Y así el Señor te va a comenzar a transformar desde el interior. Amén. Es que nadie es bueno delante de Dios. ¿Impactante o no? Sí, pero es cierto. Aquí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Con esto que escribió el rey David aquí. Que con todo y esto, la palabra de Dios nos revela una gran verdad.
verdades espirituales. ¿Cuál es? Que nosotros hemos nacido en pecado. Eso es lo que está diciendo el rey David ahí. Por lo tanto, si lo trasladamos a estos tiempos, nosotros necesitamos de la redención de Cristo Jesús para poder tener comunión o para poder tener un acercamiento al Señor. No hay otra forma. Amén. No hay otra forma. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Sí, ya le dije, el mundo piensa, ¿verdad? Cuando una madre, todo el mundo secular, todos hermanos, secularmente hablando, cuando un bebé nace, ahí viene, ay, pobrecito, y empiezan a ver, y cuando lo miran al niño, ay, mira, es tan puro, es tan inocente, y empieza a decirle a la mamá, mira, es un santito, un angelito. Pero ya vimos lo que cómo Dios lo ve. Otra vez le recalco eso. Delante de Dios, ok, es un bebé, es una creación de Él, es una preciosura que el Señor hizo, es un regalo que el Señor le dio a sus padres. Pero Dios en sí, cuando tiene que juzgar, cuando tiene que traer justicia, Dios no tiene que ver un poquito de lejos. ¿Por qué? Porque fue concebido en pecado. Y porque Él fue, ¿qué dijo el rey David? Sí, él fue creado, Él fue concebido en pecado. Amén. El niño acaba de nacer y todo eso. Pero el Señor lo ve, hablando en el ámbito espiritual, Dios lo ve de un punto diferente, sí. Él no ve ese cuadro de pureza, de santidad, de todo eso que la gente lo mira. No lo ve así. Él lo ve, espiritualmente hablando, le vuelvo a decir, desde un punto de impureza y de pecado. Así lo ve el Señor. Entonces dice usted, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Simple y sencillamente que la madre o cualquier mamá en aquellos tiempos han traído, ¿verdad? Ha traído a un niño, pues estamos hablando del varón primero, ¿verdad? Pero que es pecador. Es pecador. ¿Por qué razón? Porque esto es lo único que podía traer la madre. Es lo único que podía traer a este mundo. ¿Por qué? Porque tanto ella como el papá, a la hora de procrearlos, son pecadores. Amén. Entonces dice usted, ¿y entonces qué pasa cuando un niño muere? Ahí están las preguntas. Es que como ustedes no hacen las preguntas, yo mismo me las hago para que ustedes, como ustedes no quieren hacer, yo me las hago. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire lo que dice en Mateo capítulo 18. Mire, hermano, yo siempre le he dicho, todas las respuestas y nuestras dudas están aquí. Amén. Capítulo 18, versículo 10 de Mateo. Amén. ¿Qué dijo el Señor aquí? Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, dice que no menosprecies
a ninguno de estos pequeñitos. ¿Por qué? ¿Qué son los espíritus? ¿Qué son los ángeles? Son espíritus. ¿Y qué dice? Porque son, en vez de ángeles ponga el espíritu, porque son espíritus. ¿Qué hacen ellos? El 10. Ya me perdí. Vamos. Porque en vez de decir, cambia la palabra ángeles por espíritu. Porque os digo que sus espíritus en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Eso es lo que sucede con los niños. Dice ahí, porque sus ángeles, ¿verdad? Pero ya le dije, en la palabra ángeles, los ángeles son espíritus. No pueden ser espíritus. No precisamente pueden ser cuerpos, también pueden ser espíritus. Pero el punto es que dice que ellos ven y están siempre delante del rostro del Padre. Amén. Queriendo decir que cuando un niño entonces muere, su espíritu se va al Padre. ¿Verdad? Y dice usted, pero sin haber recibido a Cristo, sin haber recibido a Cristo. Sin haber recibido al Señor. ¿Por qué razón? Porque un niño, ya sea recién nacido o un niño hasta una cierta edad, todavía no tiene esa edad o esa madurez de poder comprender el bien, entre el bien y el mal y tomar una decisión. Por lo tanto, si un niño se muere, se va con el Señor. La misma palabra del Señor dice en Eclesiastés que cuando el hombre muere, dice, el espíritu de él va hacia el Padre. Al contrario, cuando muere un animal, que dice que su espíritu va a la tierra. Así que si usted tiene un animal y si se muere, no piense que lo va a ver ahí. Oye, y cuando mi perrito se muera, yo me voy a ver con él allá. ¿Estás loco? Sí, entonces el niño no tiene una responsabilidad de un adulto, en otras palabras. O de una persona que es madura en pensamiento, que ya sabe tomar una decisión. Y verdad, en este caso se le presenta el evangelio, él decide sí o no. Eso le puede servir para salvación o para condenación. Pero él, como es un pequeño que no tiene esa madurez, ese conocimiento, al morirse, va al cielo. Amén. Esa es la razón. Ahora, ¿qué dice otra vez, volviendo al Levítico? Levítico 12 estábamos. En los versículos. Vamos a repasar otra vez el 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, estamos hablando del varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Aquí nosotros vemos que se consideraba que la mujer quedaba impura, ¿verdad? Por el simple hecho de haber dado a luz a un niño. ¿Por qué? Por lo que dijo el rey David, ¿verdad? En pecado he sido creado. En otras palabras, hubo un pecado interior en ella. Se formó. En otras palabras, ¿verdad? Trajo, en otras palabras, a un pecador al mundo, si usted lo quiere ver así. Tanto que Eva, por ejemplo, usted sabe cuando Eva, en Génesis 3, 15 y 16, el Señor le dice, ¿verdad? Que su hijo, en otras palabras, su simiente, le dice, va a ser el que va a liberar, el que va a traer el remedio en cuanto al pecado. Y ellos, cuando nace Caín, ellos piensan que esa es la medicina a la cual Dios está hablando. Obviamente todos sabemos que Dios estaba hablando ahí de Cristo Jesús, la simiente de la mujer, no precisamente la simiente, en este caso, de Eva.
Claro que todos venimos de allá, pero Eva y Adán creyeron ellos o pensaron ellos que ahí mismo, porque ellos habían pecado en el huerto del Edén, por el hecho de haber pecado, los expulsaron, cayó juicio, y a la hora de caer el juicio, Dios dice, pero tengo una medicina. Tu simiente es el remedio de la situación. Entonces, cuando nace Caín, ellos dicen, ya está. ¿Pero en qué se convirtió Caín? Lejos de ser la solución, en el primer asesino. ¿Por qué? Porque en él venía el pecado. No podía ser él la solución de la cual Dios estaba hablando. Porque él era un pecador. Ahora, gloria a Dios, ahora entiende usted por qué Cristo Jesús tuvo que nacer de una virgen. Si Cristo Jesús nace de una mujer que no hubiera sido virgen, entonces él hubiese sido concebido en pecado. Y en ese punto no hubiera habido perfección en él. No hubiera habido santidad, no hubiera sido perfecto. No nos hubiese podido salvar. Porque alguien que muere en pecado, físicamente no puede volver a nacer. O a resucitar, es la palabra. No puede resucitar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero lo que Dios dio, dice ahí mismo en Romanos, en Cristo Jesús, es vida eterna. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado, porque Él es perfecto. Amén. Esa es la acción. Eso es lo que Dios estaba mirando, y eso es lo que aquí en Levítico, en esta ley levítica, nosotros tenemos que entender. Wow, hermano, yo no sé si ustedes están entendiendo, pero los miro muy quietos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí, ellos dijeron, ya está, ya traemos la solución. Cuando nace Caín. Pero como en él había pecado, ¿qué dijo el Señor? En el corazón del hombre, dice, solo hay de continuo hermano. Y mató a su hermano. ¿Amén? Amén. Ese fue el resultado. Primer asesino. Entonces, este libro, otra vez le digo, de Levítico, pretende recordarnos que la mujer, ¿verdad? Siempre que tiene un niño, un bebé, introduce al mundo un pecador más. Eso es todo. La misma clase. ¿Por qué razón? Porque, y que solo pueden pecar, no puede hacer otra cosa. Porque esa es nuestra naturaleza. En nuestro ADN viene ya el pecado. Yo me pongo a veces a meditar. Por ejemplo, fíjese bien, cuando viene el tiempo del diluvio, Noé y sus hijos y su familia son los únicos que se salvan. De toda la humanidad, todos se mueren, porque todos son malos, dice el Señor. Bueno, entonces solo quedan ellos. Pues, ¿por qué se salvaron ellos? Porque eran buenos. Amén. Porque obedecieron a Dios, porque creyeron a Dios, porque escucharon su voz. Vaya usted a saber, porque guardaron sus mandamientos y se embarcaron. Y solo ellos se salvaron. Entonces uno puede decir, bueno, a raíz de ahí quedó eliminado todo el pecado, porque todos murieron. Pero ¿sabe qué pasó? Por la misma naturaleza que el ser humano siempre trae, el pecado venía en ellos mismos. Así nosotros podamos ser obedientes al Señor, podamos ser atentos, grandes oradores, grandes, lo que usted quiera. En el ser humano siempre va a haber una naturaleza que es siempre pecar. ¿Amén? ¿Y qué pasó?
de esa familia que se salvó ahí, venimos todos. Claro, los orígenes están en Adán y Eva, pero de esa familia de Noé, de ahí venimos todos. Ya le he dicho yo a usted, ahí venía, ¿verdad? Can, el padre de los cananeos, todo el Medio Oriente. Imagínense la clase de gente que salió de ahí. Jafet, que es el padre de todos los blancos. No lo pueden decir. Sí. Esos europeos, todos esos países europeos son las razas descendientes de Jafet. Y ya sabemos que los hijos de Sem son Israel, ¿verdad? Y por eso es que usted oye que dicen siempre, fulano, y un ataque antisemita, un ataque a los judíos, a los descendientes de Sem, semitas. Amén. Entonces, eso es lo que salió de aquella familia que se salvó. Eso es lo que nos demuestra la palabra de Dios, que en el ser humano siempre va a haber tendencia al pecado. ¿Por qué razón? Porque es nuestra naturaleza, nacemos con él. Nacemos con él. Esa es la gran diferencia que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús vino a hacer. Él nació sin pecado. Por eso es que su sangre es perfecta. Amén. Amén. Y esa es la única que nos puede librar o cubrir nuestros pecados. Nos lavamos nuestros pecados. Amén. Amén. Da la gloria para el Señor. Amén. Así que nos conviene, ¿verdad? A todos los que somos pecadores. Esta misma ley nos está diciendo, a ustedes les conviene, a todos a toda la raza humana le conviene hacerse la transfusión de sangre de Cristo Jesús. Lavarse, sacarse esa sangre que tiene esa tendencia al pecado y cubrirte con la sangre de Cristo, que es santa y que es perfecta y que no va a fallar. Amén. Eso es lo que el Señor, mire, eso es lo que Dios está tratando de introducir aquí. Yo le he dicho a usted, todo el Antiguo Testamento es una preparación, y más que todo en las leyes levíticas y en el Pentateuco, es una preparación de Dios. Está preparando a su pueblo para poder recibir a Cristo Jesús. Y todo nos habla de Cristo Jesús. Todo nos apunta hacia allá. Todo lo que vemos nosotros es porque el Señor está introduciendo de alguna manera. Claro, no se los dice tan abiertamente porque el ser humano no entiende. Tiene que pasar por procesos para que al final, cuando Cristo Jesús naciera, gente como el ciego Bartimeo, por ejemplo, le reconociera. ¿Qué dice entonces el 3 y el 4 del Levítico? Dice aquí, el 12, 3 y 4. Al octavo día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará. Imagínense cómo quedaba la mujer. Ni vendrá al santuario, también lo contamina, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Queriendo decir que una mujer, antes que ella tuviera su bebé, ella iba al templo, iba al santuario, tocaba cosas santas y no pasaba nada. Pero una vez daba luz al bebé, quedaba impuro. Tremendo. Es algo tremendo. Y dice aquí que el periodo de la madre era, bueno, se dividía en dos periodos, ¿verdad? El primero constaba de 7 días, el primer periodo,
¿verdad? Porque al octavo día había que circuncidar al niño. Ese es el primer periodo. Ahora, algo muy importante ahí, déjenme tomar agua. Algo bien importante ahí, que la circuncidación, había que circuncidarlo al octavo día. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice usted, bueno, este bebé es hijo de una madre y de un padre judío. Amén. Porque obviamente Dios le está dando la ley a su pueblo. Entonces este judíito que acaba de nacer, ¿por qué había que circuncidarlo? Porque este judíito, si no se circuncidaba, no entraba en el pacto de Dios, en el pacto de Dios que hizo con Abraham. No era reconocido parte del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde alcanza la perfección de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ah, pero era hijo, no es como usted. Quizás yo soy de Guatemala, mis hijos tienen que ser guatemaltecos. Allá no. Allá todo circuncidado era parte entraba en el plan, en el pacto de Dios, ¿verdad? Y era parte de su pueblo santo, que Dios le amaba. Cuando ellos tenían un bebé, ese hijo había que circuncidarlo. Si no, no entraba en ese pacto. No era parte, Dios no lo reconocía como parte de su pueblo. Por eso había que circuncidarlo. ¿Era judío? ¿Era israelita? Claro que era. Pero no entraba en el pacto mientras no se circuncidaba. ¿Por qué? Porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Solo así te voy a reconocer como parte de tu pueblo. Amén. Amén. No lo incluía, no lo incluía el Señor, ¿verdad? Había que hacerlo para ser parte de esa alianza que Dios tenía, ¿verdad? O había una alianza, el pacto entre Dios e Israel. Y esto nos enseña hasta el día de hoy que para ser parte del pueblo de Dios no importa dónde o cómo nacimos, ¿verdad? O quién o dónde o quiénes somos, sino que simple y sencillamente debemos de entrar o ser parte del pacto. Y es aquí donde nosotros encontramos en estos tiempos que Cristo Jesús hizo un nuevo pacto. Cuando Él partió el pan, es la celebración que se hace de la Santa Cena. Nosotros, cuando celebramos esa fiesta, nosotros estamos celebrando que hemos entrado a un nuevo pacto. Ya no entramos, y somos, ¿para qué? Para ser parte del pueblo de Dios. Ya no entramos en el pacto de la circuncisión, porque eso es el viejo pacto. Cristo Jesús dijo, esta es la alianza del nuevo pacto. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y esto es la sangre que va a ser derramada hasta la última gota por cada uno de ustedes. Y esta es la alianza del nuevo pacto. Nosotros entramos en un nuevo pacto. Ya no tenemos que ser circuncidados, ni mucho menos tienen las mujeres que pasar por todos esos procesos de purificación para ser parte del pueblo de Dios, sino que entramos en el pacto de Cristo, en alianza del nuevo pacto que hizo Cristo Jesús. Esa es la gracia, esa es la misericordia que Dios ha tenido para con todos nosotros en estos tiempos. Gloria a Dios. Ahora, el segundo periodo de la purificación de la mujer duraba 33 días más. No era de que, ok, a los 7, a los 8 días llevamos el niño a circuncidar y de ahí para allá ya está. No. El niño era introducido en el pueblo de Dios. Ahora era un ciudadano del pueblo de Dios. Pero ella seguía todavía impura. Necesitaba 33 días más. Eso dice aquí, ¿verdad?
Esos son 33 más 7, ¿cuánto es? Esos son los famosos 40 días que su abuelita allá en el pueblo le decía, guarda la dieta los 40 días. Ni sabía ni por qué se lo decía, pero aquí, mire, aquí está. ¿Te das cuenta? A puro queso le tenía. A puro queso y tortilla tostada. Ni saben ni por qué. Aquí no dice la dieta. Pero, amén. Pero se da cuenta. Y allá y lo hacía usted. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y llamarle de la cabeza. Dice. Y tápate aquí, tápate. Y un montón de tapones por todos lados. Era precisamente porque se estaba cumpliendo una dieta en la cual Dios había mandado. Amén, aleluya. Una dieta a medias, tal vez, pero ahí está. ¿Se da cuenta usted cómo era la cosa? Amén. Sí. Sí, eso es en el mundo secular. Hoy todo el mundo secular. Me meto a incubar 40 días, no sabe ni por qué. Ahí está. Sí. Entonces, queriendo decir con esto que la circuncisión también tenía un tiempo de purificación. O sea, el niño también se estaba con ella los otros 33 días. El niño, después de circuncidarlo, tenía que estar con su mamá 33 días más hasta los 40 para también él purificarse, para sanación y todo eso. Amén. Ahora, Jesús dijo también acerca de los niños en Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13. ¿Lo tiene? Dice aquí, y le presentaban niños para que los tocase. Y mire, como decíamos el otro día, y los discípulos siempre reprendían a los que los presentaban. La misma iglesia, ¿verdad? Rechazando a las personas que vienen de afuera. Y dice el 14, viéndolo Jesús, se enojó, se indignó y les dijo, deje que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos o de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de él. Ahora, fíjense bien, ¿qué acción es esta? Venimos hablando de que ahora el niño debía de tener un periodo de 33 días más para purificación. Y ahora él ya podía ser parte, ya se podía introducir a la sociedad. Recuérdese que en aquellos tiempos, de acuerdo a las leyes, el sacerdote era el que daba el aval, el que autorizaba. Si una persona, al revisarla, ¿verdad? Ya fuese lo que fuese, enfermedad, lepra, lo que fuese, él podía decir, puedes entrar o no al templo. Ahora este bebé, después de los 40 días, juntamente con su mamá, perfectamente podían entrar al templo. Claro, había que llevar una ofrenda y un holocausto, pero ya estaban listos para entrar al templo de nuevo y ser reintegrados en la palabra, ¿verdad? Otra vez a la sociedad. O sea, prácticamente se separan por ese tiempo, ¿verdad? Pero aquí Jesús, note usted que en el Antiguo Testamento el niño había que circuncidarlo. ¿Para qué? Para que pudiera ser parte del pueblo de Dios. Amén. Pero aquí, lo que acabamos de leer, ahí no hay circuncisión. Ahí dice que Jesús se enojó cuando sus mismos discípulos detenían cuando traían a los niños a presentarse. Y dijo, déjenlos que vengan a mí. ¿Verdad? No se exige una circuncisión, sino que dice, déjalos que vengan a mí. Y no se los impidan, no impidan que yo les bendiga a ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, queriendo decir con esto, ¿verdad? Que no, los tiempos ya no son iguales ahora en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto, los bebés nacen, se presentan al Señor y ya son parte del pueblo de Dios. No necesariamente tiene que haber una circuncisión. O no tiene que haber. Amén. Amén. Ahora, pero en el Antiguo Testamento sí, claro.
Bueno, vea el caso de Gerson, por ejemplo. Amén. Gerson no había sido circuncidado. A mí me luce que era la mujer la que había detenido a Moisés, ¿verdad? De que practicara la operación. Pero cuando ella miró que el Señor se le puso a Moisés en el camino y lo iba a matar, y bien sabía ella por qué era. Desobediencia, pues. Desobediencia es pecado. En otras palabras, Moisés, tú sabes, conoces la verdad, tú traes a tu hijo y sabes que él no es parte del pueblo porque no se ha unido al plan. Necesita la circuncidación y no lo has hecho. ¿Y qué hizo la mujer? Corrió, lo circuncidó y ahora dijo, ahora sí. Pero en este caso Jesús dice, no se los impidan, déjenlos que vengan a mí. Porque debe el reino de los cielos ahí entran los bebés, todos los niños del nuevo pacto, a ser parte del pueblo de Dios sin tener que hacerse una circuncisión. Amén. Porque ahora es gracia, es misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense bien, en ese mismo llamado que Cristo Jesús hace, o en esa misma acción del Señor de decir, déjenlos que vengan a mí, no se los impidan. Allí mismo también entran todos los adultos. Porque, por eso le leí el 15, dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ahí entran todos los adultos ahora. Dice, de cierto os digo, o les digo, que el que no reciba el reino de Dios, el viejo que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Se da cuenta? En el mismo llamado, Jesucristo dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y también los viejos que quieran venir a mí, pero que se comporten o que sean o que piensen como niños en cuanto a lo que se está haciendo aquí. Que crean, que confíen en Dios, que reciban el Evangelio como niños. Cuando la palabra de Dios dice que tienes que recibir el Evangelio como niño, quiere decir que tú te la tienes que creer. Amén. Lo que dijo el hermano hace un momento, ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y no oidores. Hay gente que dice, soy cristiano, sí. Y no anda en Biblia. Soy cristiano, sí. ¿Lees todos los días? No, entonces no crees. Mira, hermano, yo digo una cosa. Si alguien cree, por lo menos tiene que leer todos los días. Aunque sea un poquito. Por lo menos tiene que hablar del Señor todos los días. Aunque sea un poquito. Meditar, aunque sea un poquito. Si no, no. Amén. Si no es como que no creo. Se vuelve una costumbre. Nada más. Ahora sí, ¿verdad? Como muchos lo practican. Se vuelve una costumbre como muchos la practican. Así, está bonito. Sí, no debe ser así. Esto se debe de convertir en hacedores. Amén. Hacedores y no solo oidores. En el libro de Lucas 2:21 ¿lo tiene? 2:21 de Lucas. Dice aquí, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estamos leyendo aquí? Jesús tuvo que circuncidarse.
¿verdad? Cuando nació. Estamos viendo el nacimiento de Jesús. Cuando él cumplió los 8 días, también lo trajeron a circuncidarse. Pero ¿por qué dice ahí que se circuncidó el Señor? ¿Para ser reintegrado a la sociedad o ser parte del pueblo de Dios? No. Él lo hizo para cumplir la ley nada más. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no tenía pecado, no tenía por qué entrar en un pacto o en una alianza. ¿Se da cuenta? Entonces, no tenía por qué circuncidarse, pero lo hizo para cumplir la ley, ¿verdad? Y de esa manera Él presentarse delante de ellos como uno de ellos. Porque si no, imagínense cómo lo hubieran tratado. De por sí, ya le dieron muchos problemas, y si no, ¿verdad? Pero aquí el punto. Pero María, no ha abandonado el tema, no crean que no, pero María, ella sí era pecadora. María era pecadora. Ya no vamos. ¿Por qué era pecadora María? Dice usted. Bueno, ¿y de dónde nació pues? Ella no fue concebida por obra del Espíritu Santo. Ella está en la ley levítica, así como todo el resto de la humanidad. Ella era pecadora. Eso de que María es santa por siempre es pura mentira. ¿Sí? Era pecado. Me va a decir usted que desde que María nació hasta sus, qué sé yo, 13, 14 años, que se embarazó por obra del Espíritu Santo del Señor, ella nunca ha hecho una mentira. Ella nunca tuvo un mal pensamiento, un mal deseo. Es imposible. ¿Por qué? Porque la tendencia, estamos diciendo desde hace rato, que la tendencia de todo ser humano está siempre en pecar. Ella era pecadora. Aunque trajo al mundo al Hijo de Dios, a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque dice ahí todo varón que abre matriz. ¿Verdad? Jesucristo abrió matriz. Porque ella era virgen. Pero ella era pecadora y él es santo. Amén. Entonces Jesús no tenía pecado, pero ella sí. Ahora, su nacimiento, que es lo que aquí muchos tal vez se pueden confundir, el nacimiento de Cristo Jesús, solo porque ella dio a luz a Cristo Jesús, alguien puede decir, entonces se salvó por eso. No, ella tuvo que aceptar a Cristo Jesús. Sí, tuvo que aceptar al Evangelio como su propio Salvador. A Cristo Jesús tuvo que recibirlo. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que enseñó el Señor pues en la Santa Cena? Esta es la alianza del nuevo pacto. Tienes que recibir la muerte y la sangre y lavarte en la sangre de Cristo para poder ser perdonado de tus pecados. De otra manera, no. No hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra del Señor, dado a los hombres. No hay otro nombre. Eso de que solo porque Jesucristo nació de ella, eso no la salva. Más bien eso fue un privilegio, como ella misma lo entendió. Fue un privilegio, ¿verdad? Y que el Señor encontró gracia en ella. Pero ahí no había salvación. Ella tenía que pasar por el proceso de purificación también. Por eso es que nosotros vemos que practicó todo lo que la ley dice. Ahora, volviendo a Levítico 12:5. Yo estoy tratando de darle a usted las más posibles preguntas que usted pueda hacer. Yo mismo me la voy a hacer. El 12:5 dice aquí. Ahora, eso es en cuanto al varón. Ahora él dice el 5. Y si diere a luz hija, será inmunda
2 semanas, conforme a su separación, y 76 días, 66, estará purificándose de su sangre. ¿Qué nos dice esto? Que el tiempo de purificación aquí se duplica. Es 2 veces. 66 más las 2 semanas. Llegamos a 80. ¿Cuánto se cumplía por el varón? 40. 33 más 7. Y aquí son 66 más 14. ¿Cuánto es? No tiene que ser tan sabio uno para adivinar esto, ¿a que no? Amén. 80 días. Purificándose. ¿Por qué? Porque fue hembra. Y dice, ¿y qué tiene Dios con las hembras? ¿Qué culpa tiene la mujer de Dios usted? A ver. Esto es algo muy sencillo de entenderlo. ¿Sabe por qué el Señor dijo el doble? ¿Sabe por qué? Yo se lo dije bien claro a usted. Le dije, aquí, bueno, no se lo dije, mire aquí. Y si viene a luz, ¿qué dice ahí? Hija, hembra. Entonces dice, el tiempo se dobla. Te vas a aventar 80 días. Está la pregunta, ¿por qué? Nada en contra de la niña. Nada en contra de la mamá, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice usted. Bueno, el problema es que la niña no se puede circuncidar. ¿Ya se dio cuenta? La niña no se puede circuncidar, entonces la niña va a pasar todo el proceso por ella y la mamá otro proceso por ella. 40 y 40, 80. Y entonces la niña es reintegrada a la sociedad y viene a ser parte del pueblo de Dios. Ella pagó su purificación como un ser humano, como una persona normal. ¿Por qué? Porque no se circuncidó. ¿Ya ve cómo Dios se la sabía toda? Gloria a Dios. Ya le dije, hermano, estos temitas no se los quieren hablar en cualquier parte. Ahí está, ¿verdad? Así era como se remediaba el problema de la maldición del pecado original. Ahí está solucionado. Eso de que vamos a echarle agua en la frente para que le borren el pecado, está pura locura. Eso no es cierto. Dios no ha dicho eso. Su palabra no dice eso. Ahí dice, ahí están los 2 procesos. El del varón y el de la hembra. Amén. ¿A cuánto le bautizaron? El puro susto que le sacaron porque nada le sirvió. Eso no sirve para nada. Dios no ha dicho eso. ¿Sí? Ahí con eso se remedia el problema o la maldición del pecado original. Ahí se soluciona. Pero en la época de la gracia, que es en la cual nosotros estamos hoy, amén, y la misericordia de Dios nos ha traído un nuevo día. Amén. Amén. Era tremendo para aquellas mujeres en aquel tiempo. Era tremendo, imagínense. Son casi 3 meses al tener una hembra y 1 mes y algo al tener un varón. Pero en la época de la gracia, como les voy a decir, ¿verdad? Eso a las mujeres les ha traído un nuevo amanecer, o sea, más tranquilidad. ¿Qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿no? Capítulo 3. Gálatas 3:27. Amén. Amén.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre. Sí, y luego dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Queriendo decir que en estos tiempos ya no es necesario, no importa si eres esclavo, si eres judío, si eres libre, si eres griego, no importa si eres varón, si eres hembra. Dice el 29, si ustedes son de Cristo, si realmente has aceptado y has recibido a Cristo Jesús, ciertamente sois linaje de Abraham. Entrasen en la promesa, entras a ser parte, tenías a ser parte del pueblo de Dios. No importa si te circuncidaste o no, si eres varón, si eres hembra, si naciste en Israel, si eres griego, si eres amoreno, no importa, dice aquí, si tú recibiste a Cristo, entonces vienes a ser introducido o vienes a ser parte del pueblo de Dios. Entras en la nueva alianza o en la alianza del nuevo pacto en Cristo Jesús. No hay necesidad otra vez de volver a aquellas prácticas, porque en Cristo Jesús las cosas son diferentes. Esa es la gracia, esa es la misericordia. Esto es lo que a nosotros nos da ese mismo derecho. Dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, la misma promesa que se le hizo a Abraham. Amén. No hay otra promesa, pues. Herederos según la promesa, y ciertamente somos linaje de Abraham en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el único requisito? En vez de cumplir una circuncisión y 40 días, o no circuncisión y 80 días, ¿cuál es el requisito? Aceptar a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así de fácil el Señor la puso. Esa es la alianza del nuevo pacto. Nos conviene, pues. Nos conviene. Volviendo a Levítico 12, no pierdo cada parte, 12, 6, estamos ya en el 6. Dice aquí, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Fíjense, cuando el tiempo de purificación, vamos a decirlo, en este tiempo la dieta que llaman 40 días o 80 días, se cumplieron, ahora ya se podía venir al templo, pero había que traer holocausto y ofrenda. Había que traer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido en el libro de Éxodo, o ahí mismo en Levítico también, que el holocausto tenía que ser completamente consumido, que no quede nada. Quiere decir muerte total. ¿De qué? De la ofrenda, lo que vas a entregar. La ofrenda, recuérdese que nosotros cuando estudiamos esto en enseñanzas pasadas, era la representación. Nosotros representamos a Cristo en la ofrenda. Y estamos anunciando la misma muerte de Cristo a través de su holocausto. Que Cristo moriría por completo, como dice su palabra, ¿verdad? Eso de que el soldado romano llegó y le metió su lanza, eso no fue un hecho tanto de maldad. Eso fue un cumplimiento de la palabra de Dios. Eso fue para mostrar que el Señor murió y derramó hasta su última gota de sangre, por completo. No quedó nada. Eso es un holocausto consumido 100%. Por eso es que el Señor dijo, consumado es, consumido. Es por eso que cuando nosotros, cualquiera que se bautice en el nombre de Cristo Jesús, tiene que ser totalmente hundido, no tiene que quedar nada por fuera. Nada, ni una uña. Eso es bautismo.
tiene que quedar totalmente sumergido, 100% sumergido. Si no, no vale. No moriste totalmente. No se cumple lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿qué tenía que hacer aquí la mujer? Traer holocausto, ¿verdad? Y ofrenda. Holocausto y ofrenda, ¿verdad? Se pone la ofrenda, había que consumirla. El sacerdote hacía el sacrificio, como ya le dije, rociaba de su sangre del animalito sobre ella, y ahora había que quemarlo totalmente, 100%. En nombre de ella el sacerdote hacía esa ofrenda, ese holocausto. Y ahora ella ya quedaba, ¿verdad?, cubierta por la sangre de aquel inocente que moría por ella. Que ahora en estos tiempos, ahora nosotros hemos sido cubiertos por la sangre del inocente, como del Cordero de Dios, dice la palabra del Señor, que quita el pecado de todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en aquellos tiempos, aquella ofrenda, aquel sacrificio, cubría a una sola persona esa sangre. Y era parcialmente, no era para siempre. Pero ahora Cristo Jesús no tiene que volver a hacerlo, porque Él sí, su sangre es perfecta, ¿verdad? Y cubre todos los pecados del mundo. Y lo hizo de una vez y para siempre, dice su palabra. Amén. Eso es lo que, gloria a Dios, eso es lo que Pablo está enseñando. Ok, leemos el versículo 7 y 8 de Éxodo 12 y dice: y él la ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, por la mujer, lo que le estaba diciendo, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. El 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hablando otra vez del nacimiento de Cristo Jesús y de María, su madre. ¿Qué presentó María? Pues ella era extremadamente pobre. ¿Qué presentó? 2 tórtolas. ¿No es lo que dice ahí? 2 tórtolas. Ahora, no era, otra vez le digo, no era por Cristo Jesús, era por ella. Ella tuvo que purificarse. Ella tuvo que también entrar en el pacto de la nueva alianza. Queriendo decir que ella se sometió a la ley, porque todavía estaban en los tiempos de la ley, obviamente, ¿verdad? Pero María tuvo que hacerlo como cualquier mujer impura. Amén. Dese cuenta, pues. Le leo otra vez. El 7 dice: ¿para qué traía? Aquí dice el 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Eso fue lo que pasó con María. Esta es la ley, dice, para la que diere a luz un hijo o una hija. Ahora, si no tiene suficiente para un cordero, si fueran pobres, tomará entonces 2 tórtolas. Esto fue lo que hizo María. Trajo 2 tórtolas, una para holocausto y otra para sacrificio. Quiere decir que ella se tuvo que purificar. De acuerdo a la ley lo hizo, ¿verdad? Y tuvo que pasar el proceso, cumplir el proceso, al igual que cualquier otra mujer. Esto nos dice que ella reconocía, ¿verdad?, que era pecadora de la misma manera que todos. ¿Verdad? Yo sé que muchos no se van a sentir tan cómodos cuando oyen esto, pero esa es la verdad. Amén. 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 Esa es la verdad. Quiero que le diga. Así que eso fue lo que hizo María, la madre terrenal de Jesús. Porque el hecho de que él fuera circuncidado, eso no le daba ningún derecho a ella para poder ser purificada. Tenía que pasar por ella. O mucho menos a ella tener salvación en él. No podía. Amén. Ahora, este fue simple y sencillamente el plan de Dios.
para poder, como le dije desde el principio, introducir a Cristo Jesús a su pueblo, y que en estos tiempos que nosotros estamos pudiéramos también reconocer y entender por qué todas estas leyes, qué significaban, qué simbolizaban, qué nos enseñaban. Y nosotros, por gracia y misericordia de Dios, lo hemos logrado, porque hay veces que, bueno, nosotros muchos recibimos al Señor sin entender todas estas cosas, sino que porque creímos. Amén. Así que, pero Dios siempre ha preparado a su pueblo. Él siempre ha enseñado, como yo siempre les digo también a muchos, tienes que conocer bien al Señor. Si ya recibiste a Cristo, ahora tienes que conocerlo. Tienes que entender quién es Él, a qué vino, para qué, en qué momento te ayuda, cómo te ayuda, y todas las cosas que son necesarias para nosotros. Yo le he dicho a usted, si usted se compra un carro, usted ya anda mirando para qué sirve esto, para qué sirve aquello, lee el manual, le prende la luz, usted le busca. Y es la palabra de Dios la que también es nuestro manual. Es la que nos dice, ¿verdad?, qué consejo tomar, qué decisiones hacer, a dónde ir, cuándo acudir, cómo acudir, qué hacer. Todo nos dice. Por lo tanto, Dios, eso es lo que estaba preparando aquí. En este capítulo 12 hemos visto nosotros algo muy importante para poder entender, para poder entender lo que es la salvación, lo que es la purificación. El Señor lo estaba mostrando en aquellos tiempos para que ellos, al practicarlo y Cristo Jesús viniera, ellos supieran realmente que en Él iba a ser mucho mejor. Amén. Iba a haber más libertad, iba a haber más perfección, ¿verdad? Por lo tanto, es algo que a nosotros nos conviene, nos ha convenido, ¿verdad? Porque ahí está nuestra salvación, ahí está el perdón de nuestros pecados, en el hecho de recibir al Señor y en el hecho de poder cumplir en Él la ley. La ley, hermanos, no es que nosotros no la cumplamos, sino que Cristo Jesús la cumplió por nosotros, porque nosotros no podemos cumplirla. Porque la ley nos exige perfección y nosotros somos imperfectos. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar. El ser humano no puede hacer lo que Dios demanda. No podemos nosotros cumplir 100% con lo que Él nos pide hacer. Por lo tanto, Cristo Jesús lo cumplió. Él mismo se circuncidó no teniendo que hacerlo para ser perfecto en todo. Y de esa manera hacer su sacrificio de una forma perfecta. Que no hubiera un pero, que no hubiera algo que al Señor lo tratara la muerte de sostener, o que Satanás, ¿verdad?, fuera a reclamar para que el Señor no resucitara, sino que Él, con gran poder y gran autoridad, por el hecho de que Él es perfecto, Él se levantó, Él pudo vencer a la muerte, Él pudo vencer el pecado, y es de esa manera que ahora nosotros tenemos ese regalo, esa redención en Él. Pero tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él es, a lo que Él dice que es, a lo que Él quiere que hagamos y a como Él quiere que nosotros caminemos. Amén. Amén. Así que, hermano, esto es lo que el Señor nos pone para aprender en el día de hoy, y espero que sea de mucha bendición para cada uno. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, hemos venido delante de ti para estudiarla, para escudriñarla, Señor, para poder aprender y para poder practicar todo lo que tú nos enseñas. Te exaltamos, Señor, porque solo en ella encontramos palabras de salvación y de vida eterna. Porque solo en ella, Señor, nosotros podemos encontrar la perfección que tú buscas en cada ser humano. Gracias, Señor, porque nos enseñas cosas que a veces están como escondidas de nuestros pensamientos o de nuestro conocimiento. Pero nosotros, Señor, al repasarla lentamente y dependiendo siempre de ti, tú nos das, Señor, la sabiduría para que la podamos aplicar, para que podamos comprender. Por eso te exaltamos, Señor, porque sin ti nosotros no podemos hacer nada. Dependemos de ti 100%. Confiamos en ti, Señor, y siempre tu palabra es buena. Nunca llega tarde ni nunca llega temprano, sino que llega a tiempo. Ahora, Señor, hemos aprendido que nos conviene la alianza del nuevo pacto que fue en Cristo Jesús por tantas situaciones que se vivían en aquellos tiempos. Pero te pedimos, Señor, que con todo y que sea suave, también sepamos darle el valor que esto tiene, Señor, para nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos escuchan. Bendice a cada uno de los que llegaron hasta este lugar para aprender algo nuevo en ti ahora, Señor. Sé tú
el que abre el pensamiento, el que abre el entendimiento. En lo espiritual, Señor, sé tú el que da toda la sabiduría. Y que podamos ser, Señor, cada vez más sabios en ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor.